Hay gente por la que sientes lástima. Por ejemplo, las personas sin familia, que apenas llegan a fin de mes. Entonces caen enfermos a una edad temprana por falta de dinero. Desesperados y decepcionados por la vida, van por la calle y de repente les atropella un coche. Si mueren, es un buen momento para detenerse, pero hay veces en que renacen convertidos en el personaje televisivo de alguna novela. De nuevo sufren la pobreza, enferman y esperan otra muerte. Eso es lo que le ocurrió a Lysiane the Knight. Renació en un nuevo cuerpo. El ducado de Hermann, en la calle Haven, está lleno de tiendas diferentes. Y en esta colorida ciudad vivía Lysiane the Knight, de un callejón que destripaba los bolsillos de lujosos aristócratas y podridos sacerdotes. Lysiane era la mayor villana del mundo. Sin embargo, la calle Haven estaba en bancarrota y la chica vivía sus últimos días. Hace 3 años, la niña tuvo un ataque, y cada vez que estos ataques se repetían, su cuerpo se volvía más y más enfermizo. Ercio Hermann, gobernante del ducado de Hermann. Su hijo contrajo la misma enfermedad, aunque lograron encontrar una cura. Perdieron el momento y el hijo del duque falleció. El duque, entristecido, se quedó ciego por la pérdida de su hijo y la situación financiera de la familia se fue al garete. Las finanzas del ducado se encontraban en un estado lamentable y los habitantes desarrollaron muchos problemas, como deudas y dependencia. Como resultado, el gobernante del imperio Tirantas anunció el colapso de la familia Hermann. Después de eso, el otrora colorido apellido Hermann desapareció por completo de la discusión pública, aunque el duque y su hijo eran los mejores estudiantes de espada del imperio. Nadie puede conocer de antemano el destino de un hombre. El derecho a vender la cura de la enfermedad pertenecía a la familia Hermann, pero costaba una enorme cantidad de dinero. Por lo tanto, Lysiane supuso que moriría pronto, porque no tenía dinero. La niña estaba disgustada, no era culpa suya haber nacido pobre, y el veredicto sobre el inminente fallecimiento de la chica lo dio un charlatán de un callejón. El tipo afirmaba que los dedos de sus manos ya habían empezado a pudrirse, por lo que a la chica no le quedaba mucho tiempo de vida. El tipo afirmaba que moriría cuando le diera el próximo ataque y le aconsejaba que se preparara visitando a sus seres más queridos. Para Lysiane, sus palabras eran un completo disparate. No podía aceptarlo. Pero al final, la muchacha regresó a su pueblo natal y a su casa natal, pero arruinada. Hace 8 años fue el 10º cumpleaños de la protagonista. Ese día, un monstruo atacó el pueblo y mató a mucha gente. Entre ellas estaba su madre, Mónica. La niña fue enviada a un orfanato, de donde escapó y se encontró en un callejón detrás de la calle Haven. La niña consideraba su vida sucia y miserable. La protagonista se encuentra con su tía Eva en el pueblo. La niña se sorprende de que su tía siga viviendo allí. La propia Eva no pensaba quedarse allí, pero tenía que cuidar de la tumba. La tía afirma con una sonrisa en la cara que las mujeres del norte son fuertes. Eva aún tenía las pertenencias de Monique y se alegró de poder dárselas a Lysiane. La tía buscó a la niña en el orfanato, pero ya no estaba allí. En la caja había una carta y un collar. La tía Eva supuso que se trataba de objetos caros para Mónica. La niña se sorprendió de que su tía no los hubiera vendido en todo este tiempo. La niña sostuvo el mineral de Milán en sus manos. El precio había bajado un poco, pero era un artículo caro. Cuando Lysiane veía cosas así, dudaba que su madre fuera una plebeya. La protagonista estaba leyendo una carta de su madre que contenía una felicitación por su 10º cumpleaños. Su madre escribía que la quería y le deseaba un feliz cumpleaños. La niña decidió salir un poco y al volver, su tía notó que algo iba mal. Cuando la niña salió, se le hundieron las piernas por lo que había leído. En la felicitación de su madre estaba escrito que su verdadero nombre era Sofía Hermann. En la carta, Mónica confesaba que por un asunto secreto tuvo que convertirse en criada en casa del duque Hermann. Allí, secuestró a Sofía cuando solo tenía 100 días. Pero el duque se negó a hacer concesiones
y la niña esperaba la muerte. La protagonista estaba furiosa por el acto de su madre. La consideraba una persona cercana. Mónica no quería matar a la niña, así que escapó de la finca con ella. Con la ayuda de este collar, Lysian pudo demostrar que pertenecía a la familia Hermann. Su madre afirmó que la niña era nieta de Ercio Hermann e hija menor de Teodoro Hermann. Mónica, en una carta, pidió perdón a la protagonista y se confesó culpable ante ella. Lysian la leyó con lágrimas en los ojos y pensó que Mónica estaba loca y no podía perdonarla. Debido al estrés, la chica tuvo un ataque y cayó al suelo. No podía creer que su madre hubiera resultado ser una criminal y que su verdadera familia la hubiera abandonado. La niña pensaba que su vida era horrible. La protagonista, entre dolor y lágrimas, deseaba arder en el infierno Mónica y Hermann. No quería morir después de haber vivido una vida tan horrible. La gente cree tener a la persona más cercana, que en realidad resulta ser un criminal, que no tiene ningún tipo de parentesco con ellos. Después de oír esta terrible noticia, una persona puede morir en un ataque. La chica pensó que lo mejor sería morir, y punto. Pero había viajado 8 años y había vuelto a la misma vida. Lysian no solo había renacido, sino que había vuelto al pasado. Pensó que había muerto, pero cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su infancia. Con solo 9 años, la niña aún no podía creerlo. El pueblo estaba igual que antes, y su casa estaba intacta, delante de los ojos de la niña, y una madre viva, pícara a tiempo parcial. Todo estaba igual que antes. Ella jugaba con su oso Colin y se divertía. La protagonista sintió que su vida seguía el mismo escenario. La niña recordaba su enfermedad y que se trataba de una enfermedad congénita. Pero ahora tenía 9 años y le faltaban 6 para que le diera un ataque. Al menos sabía la verdad sobre sus orígenes. La protagonista estaba segura de que, si volvía con la familia Hermann, tendría que poner una cruz sobre su vida. Deseaba sinceramente vengar su origen y su falta de dinero. Lysian no podía perdonar a Mónica, considerándola un fraude y una traidora. La muchacha decidió primero encontrar el collar para partir hacia la finca del duque Hermann. Y su intuición no le falló. La chica fue capaz de encontrar la caja con el collar. Para que Mónica no pillara a la protagonista, decidió volver a guardarlo. Al fin y al cabo, de todas formas, ella sabía dónde lo escondía la mujer. Si algo salía mal, Lysian decidió esconderlo dentro de Susana y escapar de la casa. La chica le había pedido un favor a Susana, que era íntima amiga suya y depositaria de secretos. La chica estaba segura de que el ducado no la aceptaría solo por el collar. Después de todo, ni siquiera estaban buscando a la niña desaparecida. Supuso que eran personas insensibles y frías y villanos mayores que la propia protagonista. El duque Hermann había luchado en todas las guerras que pudo y había conseguido acumular riquezas. Traía numerosos trofeos de batallas contra monstruos y era considerado el duque más rico del imperio. El duque Ercio, aunque era conocido por sus hazañas en la lucha, pero su hijo era considerado el mejor espadachín del imperio. Su nombre era Theodor Hermann. Si se reunieran todos los enemigos y monstruos que había matado, todo el castillo de Hermann no sería suficiente. Por eso Theodor era llamado el León de Sangre. Era horrible para la muchacha pensar en ello. Decidió que, cuando se curara de su enfermedad, cogería el dinero y se iría de allí, y viviría una vida de lujo a costa de otro. Cuando cenaron juntas con Mónica, la chica pensó que era una mujer repugnante. La niña se avergonzaba de haber confiado en ella y de considerarla su madre. La madre se dio cuenta de que algo molestaba a la niña y le preguntó qué le pasaba. Lysian respondió que quería visitar el ducado de Hermann. Se dio cuenta de que esta petición había herido a Mónica y decidió continuar. La chica le explicó que la gente decía que había una calle Haven donde vendían todo lo que quisieras. Supuestamente Colin le había hablado de ella y ahora ella también quería ir. Mónica no supo qué hacer y afirmó que no les sería fácil durante un día.
En ese momento, la chica sintió placer en el alma, deseando que la mujer se hiciera daño. Inesperadamente para la protagonista, Mónica aceptó ir allí, justo mañana. Tumbada en la cama por la noche, la niña se preocupó por lo que le pasaría a su madre si iban allí. Se dio cuenta de que la mujer había venido a vivir a una zona tan remota por alguna razón. Seguro que en la mansión, Herman conocían a Mónica de vista, si trabajaba para ellos como criada. A la chica le preocupaba que la mujer pudiera ser capturada. Está segura de que los hombres ricos pagan varias veces por sus delitos. Y si cogen a la mujer, está acabada. A la mañana siguiente ya estaban en la ciudad. La muchacha no estaba contenta porque no había dormido bien, ni se había arreglado desde la mañana. A Lysian le sorprendió que la mujer le hubiera comprado ropa, a pesar de que apenas les alcanzaba para vivir. El carruaje de Janet venía aproximadamente una vez al mes a su pueblo. Villa de Janet era la tienda de ropa más popular de la calle Haven. Mónica piropeó a su hija y Lysian decidió no pensar más en ello. La niña no entendía de qué se alegraba su madre. La mujer se compró un vestido con dinero para vivir 6 meses. La protagonista sintió como si se fueran de picnic. A Lysian pareció gustarle la idea de que la mujer volviera con Herman y se sintió aliviada de librarse por fin de aquella carga. Estaba segura de que, con un caballo tan juguetón, llegarían a Haven antes del anochecer. Mientras cabalgaban, la muchacha trató de pensar en el final que le esperaba en su vida pasada. Si no hubiera sido por Mónica, no habría tenido que vivir una vida tan miserable. Para la protagonista, Mónica era una criminal, pero en ningún caso su madre. Por eso, la niña no podía permitir que la capturaran y la mataran en el ducado de Herman. Al fin y al cabo, así no podría sentirse culpable. Así, sentada en el vagón, Lysian se hundió en el sueño con pensamientos sobre Mónica. La protagonista sentía el olor de un guiso de carne casero. Recordó la voz de una mujer que llamaba a la chica a casa al atardecer y se alegró de que Mónica no estuviera soñando su sueño. Haven Street, en el ducado de Herman, donde se reunían toda la gloria y el lujo del continente. Su madre, que había hecho que la niña viviera en la pobreza, había dicho que en aquel lugar nunca caía la noche. Lysian se había quedado tan profundamente dormida que se había perdido la hora de bajar del carromato. Y ahora la muchacha no sabía exactamente cuándo tenía que salir para poder hacerlo en silencio sin que nadie se diera cuenta. La chica notó que las voces eran cada vez más bajas y mientras estaban ocupadas, decidió salir de allí rápidamente. De repente chocó con un chico, pero decidió fingir que no había pasado nada y simplemente salir de la tienda. Lysian decidió volver su atención a su atuendo y afirmó que Willa de Janet tenía una calidad totalmente diferente, alabando su suave tejido. Pero se dio cuenta de que el tipo miraba a la chica con extrañeza, como si sospechara de ella. La protagonista decidió que en ese momento su actuación sonaría sincera. Al fin y al cabo, la sinceridad es importante a la hora de engañar. Lysian fingió ser hija de padres ricos de una familia de aristócratas y repitió al muchacho que los trajes de Janet ya no le gustaban y que tenía que volver al carruaje. El chico en ese momento se quedó en silencio mirando a la protagonista y la chica estaba segura de que en esta vida podría llegar a ser una buena actriz. En cuanto se dirigió al carruaje, el chico le preguntó de repente su nombre. La chica entró en pánico, porque no conocía los nombres aristocráticos, y decidió presentarse con el suyo verdadero, Sofía Herman. El chico se fijó en que la protagonista tenía un osito de peluche muy mono, pero corriente. Lysian respondió al tipo que sus aficiones son incomprensibles para las mentes de la gente corriente, y se marchó. Pero, de repente, el tipo ordenó a Saul que agarrara a la chica. Ella se puso furiosa y suplicó que la soltaran. El tipo le explicó que la señorita Sofía había sido secuestrada cuando era niña y que ahora se desconocía su paradero. Y le recordó que hacerse pasar por aristócrata es un delito grave
pero la muchacha se mantuvo firme y afirmó que pronto se extendería por todo el ducado el rumor de que la nieta desaparecida había sido encontrada. Al llegar al castillo, el chico decidió comprobarlo y acompañar a la chica. Cuando llegaron al castillo del duque Hermann, Lysian quedó impresionada por su tamaño y su belleza. La chica pidió que la soltaran en el suelo y no quería que la llevaran como si fuera una cosa. Pero el chico se negó y le explicó que la protagonista podía escapar. Los criados empezaron a discutir a quién había traído esta vez el señor Ian, pues ya tenía novia. Mientras la llevaban en brazos, ella se dio cuenta de que el duque tenía mucho dinero. Tenía una estatua de oro auténtico de un león, una lámpara de araña de oro puro y jarrones de oro. Ercio Hermann salió y se acercó a Ian, preguntándole qué había pasado. Había una de las historias más famosas sobre Ercio Hermann: cómo mató a un feroz león en las tierras del sur de un solo golpe de espada. El rey león de plata, el guerrero invencible, el abuelo que abandonó a la niña. La niña estaba asustada. Todos la miraban y podía sentir la atmósfera ominosa, aunque ella no había hecho nada malo. Cuando Lysian vio la cara de Ercio, comprendió inmediatamente por qué se negaba a cumplir las condiciones de los secuestradores. Enseguida se dio cuenta de que su abuelo era avaro y dañino, un auténtico avaro. Pensó que era un viejo mezquino que incluso entregaba a su propia nieta por dinero. La niña, frente al abuelo que la abandonaba, se presentó como Sofía Hermann y le tendió el collar. Le explicó que se lo había regalado su madre y le dijo que fuera al ducado de Hermann. La protagonista afirmó que vivía con su madre, pero que ésta murió por enfermedad, y dejó una nota para la niña a su verdadera familia en el ducado de Hermann. Ercio ordenó a Saúl que mañana fuera con la niña al templo para comprobar su consagración. Saúl aclaró si debía ponerse en contacto con el señor Teodoro. Ercio no estaba seguro, afirmando que de todos modos ella no saldría viva de este castillo y no valía la pena molestarlo. Lysian se dio cuenta de que había llegado allí creyendo solo en la carta de Mónica. Aparte del collar, no tenía ninguna otra prueba. Estaba segura de que no se parecía a él y de que, definitivamente, no era la nieta del cruel anciano. Según la leyenda, la historia del Imperio Tirantas comenzó con una niña que vino de las tierras del sur. Elegida por la deidad, la doncella sagrada derrotó a los gigantes, fundó un nuevo estado y unió el continente, y su hijo se convirtió en el primer emperador de Tirantas. Al mismo tiempo, nació un imperio sagrado, que ella bendijo con el nombre de la deidad principal y gobernó como legítima emperatriz. Posteriormente, el imperio de Tarantas adoptó la mnemósine como religión de estado, para mantener la imagen de un imperio sagrado. Desde entonces, todos los miembros de la familia imperial, así como las familias aristocráticas, recibían el rito de la consagración al nacer. Todos los consagrados debían dedicarse a la religión mnemósine, y cada clan tenía su propia huella de consagración que podía ser vista por los clérigos, que tenían poder divino. Así que si la protagonista es Sofía Hermann, debe tener esa impronta. La chica estuvo vigilada por los caballeros toda la noche, así que no pudo dormir nada. Se fueron al amanecer para no llamar la atención. Podría ser un gran secreto matar a Sofía si resultaba ser la verdadera nieta. Llegaron y fueron recibidos por el clero. Uno de los sirvientes le pidió a la chica que se acercara para comprobar si había alguna señal. La chica se dio cuenta de que si le decían que no era Sofía, tendría que volver a morir. El cura revisó a la protagonista y felicitó a Ercio por haber encontrado a su nieta. El hombre ordenó a Saúl que informara al consejo de Starshine. Ercio reconoció que la niña se parecía mucho a Dorothy. La criada Silvia proporcionó a la niña su nueva habitación. La criada observó que la habitación estaba un poco descuidada y pidió a Sofía que tuviera paciencia hasta que su habitación formal estuviera preparada. Para la protagonista fue la mejor habitación de su vida. Estaba toda reluciente y era increíblemente lujosa.
Le prepararon una comida, un traje nuevo de Villa de Janet y un lujoso cuarto de baño. La niña pensaba que los ricos vivían bien y admitió que le sentaba mejor ser rica y no trabajar. Silvia había proporcionado a la niña perfumes de alta calidad de Melquedonia. Su olor recordaba a Sofía el perfume que usaba Mónica. La protagonista se preguntó cómo estaría Mónica tras su desaparición. Dentro de 2 meses era el cumpleaños de la niña y esperaba que todo fuera bien. Pero también le preocupaba que el pueblo fuera atacado por monstruos como en su vida pasada. La niña decidió no pensar en ello y vivir feliz para siempre. No tenía tiempo para pensar en los problemas de los demás, porque tenía que ocuparse de sí misma. Disfrutaba de las vistas de su habitación, que le tranquilizaban el alma. La zona fronteriza del Ducado de Herman. Sir Milhavie ha llegado para dar buenas noticias a Theodore Sand. El hombre no había estado utilizando la piedra para comunicarse debido a problemas de salud. Milhavie preguntó al sirviente sobre la salud reciente de Theodore. El criado afirmó que el hombre solía leer libros y rechazaba la ayuda de los criados, preparándose el té él solo. Desde la muerte de la señorita Dorothy y la desaparición de Sofía, la vida del señor Theodore había ido cuesta abajo. El hombre buscó tanto tiempo a la señorita Sofía que minó su salud y perdió el brazo derecho en una batalla contra monstruos. Cuando el heredero de una familia adinerada perdió su fortaleza de cuerpo y mente, todo el clan Herman se tambaleó. Recientemente, la situación en el castillo principal de Herman era simplemente terrible, debido al segundo heredero, el señor Joseph. Después de que Theodore perdiera su brazo, se negó a regresar al castillo principal. Sir Milhavie esperaba que las noticias de hoy le hicieran cambiar de opinión y, finalmente, poner fin a los días oscuros de la familia Herman. Milhavie se presentó a Theodore y le dijo que había sido enviado por el duque para darle la feliz noticia. El hombre estaba confuso y no se daba cuenta de la alegre noticia que le esperaba. Habían pasado 5 años desde que el protagonista llegó al castillo de Herman. La muchacha vivía en un castillo aparte, alejado del principal. Se había añadido un miembro a la familia, pero el ambiente no era agradable. Las criadas discutían sobre la búsqueda de un fantasma en el castillo. La chica oyó accidentalmente que en este castillo había suicidas, y allí cada uno se las apañaba como podía. En la familia Herman había 2 aspirantes al puesto de cabeza de familia. Uno de ellos era Theodore Herman, que había recibido muchas heridas durante la guerra y quedó tullido. Su primer hijo vivía entonces muy al norte. Su segundo hijo estudiaba en la academia y ahora estaba aquí de vacaciones. En otras palabras, no había casi nadie en casa. El otro contendiente era Joseph Herman, quien, a diferencia de su hermano lisiado, estaba desprovisto de cualquier habilidad. Por lo tanto, ni siquiera fue considerado como futuro jefe. Una mujer llamada Dorothy, que era la verdadera madre de Sofía, se suicidó a consecuencia de una desavenencia con Theodore. En su vida pasada, la protagonista no entendía por qué el clan Herman se arruinó tan rápidamente. A la protagonista le preocupaba si podría inventarse una cura para su enfermedad. La chica temía que la echaran de allí por motivos políticos, ya que es heredera directa. En el peor de los casos, la chica planeaba coger los objetos de valor y huir. La criada se dio cuenta de que Sofía parecía cansada. Todo esto se debe a que, por las noches, se dedica a robar joyas a escondidas. El protagonista preguntó a Silvia por qué últimamente había más gente en el castillo. De hecho, aclaró, porque ella no podía robar durante el día a causa de ellos. La criada Silvia explicó que las noticias sobre Lady Sofía se habían extendido por todo el castillo, y el propio emperador mencionó el nombre de la duquesa Joseph en la reunión. Todos los ancianos ya han sido contactados. Como Sofía no tiene estatus oficial, el emperador lo anunciará oficialmente en breve. Sofía decidió que todo saldría bien y que pasara lo que pasara podría actuar. Esta era su tercera vida. Después de todo, cualquiera podía intentar tocar a la chica.
Ahora era el momento de comer filete de costilla de ternera. Melody había oído que había otro miembro de la familia Herman, así que había venido a ver. La chica esperaba que Sofía no estuviera convencida, ya que había venido sin cita previa. La protagonista se dio cuenta de que se trataba de la única hija de Joseph. Su prima se parecía a la verdadera Herman, una chica preciosa con el pelo plateado que tenía una expresión en la cara que decía que había crecido enamorada. Melody afirmó que las criadas estaban dando de comer mal a Sofía y amenazó con despedirla si no lo arreglaban ya. La protagonista se escandalizó ante la insolencia de la chica y aseguró que estaba bien como estaba. Sofía argumentó que su prima tenía que dar explicaciones por ese comportamiento. De lo contrario, parecía que estaba descargando su mal humor con los demás. Melody argumentó que si dejaba que los criados lo hicieran todo, pronto podrían sentarse sobre su cabeza. Se formó un conflicto entre las chicas. Melody estaba furiosa, acusando a la protagonista de ser una desagradecida, a pesar de que había acudido a ella para entablar amistad. El abuelo de Ercio apareció y afirmó que el comportamiento de Melody le parecía indigno. La heroína, entre lágrimas, corrió a quejarse a su abuelo de que Sofía se burlaba de ella y ridiculizaba su aspecto. En ese momento, la chica recuerda las palabras de su madre, quien decía que frente a los sinvergüenzas y los calumniadores hay que comportarse con seguridad. Lysian the Knife no tiene nada que temer. Ni una sola vez se ha encontrado en un hilo y 2 veces ha muerto. La protagonista explicó con seguridad y serenidad que Melody había criticado su comida a su antojo. Por lo tanto, Sofía tenía derecho a juzgar su aspecto. Y fue grosero por parte de Melody hablar mal de la comida que no había probado y amenazar con despedir a la cocinera. Actualmente, todos los sirvientes del castillo Herman eran elegidos y contratados personalmente por Ercio. Y si mostraban infidelidad, entonces Melody criticaba la elección de su abuelo y le ordenaba que se disculpara ante todos. La heroína se disculpó y las criadas fueron a escoltarla al castillo principal. Y Sofía se quedó a solas con Ercio, aunque no lo deseaba mucho, porque le tenía miedo. A la muchacha le pareció que estaba siendo demasiado impertinente y preocupada por su vida. El abuelo se preguntó si Sofía estaba disgustada porque su primo la había calumniado. Le explicó que si se enfadaba por una nimiedad así, no podía ser hermana. Y cuando Teodoro regresara, la niña sería llevada ante el consejo de ancianos. Ercio le recordó que era de la familia Herman y que recordara comportarse con dignidad. Cogió su viejo juguete y le ordenó que dejara de jugar con él. Y en ese momento, todas las joyas que la niña había conseguido robarle al osito se derramaron. El abuelo le pidió a Sofía que le explicara de qué se trataba. La niña admitió que había robado las joyas. Ercio argumentó que se había convertido en un miembro más de la familia y que no tenía motivos para robar. La niña alegó que su abuelo no la quería y que podía echarla en cualquier momento. No podían convertirse en una verdadera familia si él no quería a su nieta, y eso molestaba mucho a Sofía. La joven seguía viviendo con miedo a la pobreza y temía que la abandonaran en cualquier momento. Ercio reflexionaba que las cosas podrían haber salido de otra manera si él le hubiera dado una acogida cálida y acogedora desde el principio. En el imperio, el clan Herman era considerado el más fuerte, por lo que todos recibían la misma educación. Debían hacerse más fuertes, tenían prohibido mostrar debilidad y estaban obligados a atacar primero. Sin embargo, Ercio se dio cuenta de que aquel entrenamiento no podía consolar a un niño pequeño que tenía tantas heridas en el alma. Sospechaba que Teodoro había abandonado el castillo por esa actitud. Por la mañana, la niña recordó el terrible día de ayer, recordando cuando su abuelo la había amenazado con arrancarle los brazos y las piernas a mordiscos por robar. La niña estaba segura de que pronto la echarían de allí, porque no podía librarse de su adicción. Así que la niña decidió empezar a robar aún más por desesperación. Decidió esconder el oro del león lo antes posible, antes de que se dieran cuenta. Resultó que el abuelo de Sofía aumentó la vigilancia y ella pudo llevar a cabo su plan.
Theodore se presentó a la niña y le recordó que robar es malo. Los guardias informaron de todo lo sucedido a Hercio, y este ordenó a Saúl que encargara una estatua 10 veces más grande que aquel león. Teodoro le recordó que las faltas deben responderse como es debido, y los regalos inmerecidos eran malos para la educación de un niño. Pero Hercio insistió en que aquella niña podría llegar a ser una persona moral cuando lo considerase útil para sí misma. Hercio le explicó que primero debía vivir una vida próspera y entonces dejaría de robar. Pero Teodoro se opuso y pensó que no sería posible educarla. Estudiar en la familia Hermann está lejos de entender la felicidad. Teodoro decidió llevarse a los niños con él y alejarlos del castillo. Hercio recordó al muchacho que llevaba 5 años fuera del castillo. No podía interferir en el deseo de Teodoro de desempeñar el papel de padre, pero estaba seguro de que Sofía no querría marcharse. Los chicos se sorprendieron de que el duque hubiera puesto a la chica un apodo cariñoso. Theodore aseguró que no insistiría y que aceptaría cualquiera de sus decisiones con respeto. Esperará el momento en que ella pueda decidir por sí misma, y esperaba que Hercio tampoco la presionara ni retuviera a la niña. Teodoro volvió a pensar en la pequeña Sofía, que se parece a él y en nada a los Hermann. El chico estaba seguro de que la niña no viviría como todos los Hermann y debería tomar su propia decisión. Tras el regreso de Theodore al castillo Hermann, comenzó la educación del protagonista. El maestro que estaba a cargo de la niña era su tío el caballero Caden Milhavi. La niña pasaba casi toda la semana en la habitación de Theodore y estudiaba bajo su atenta supervisión. Sofía se sentía incómoda en presencia de Theodore después de su primer encuentro. Sentía que había estropeado toda la primera impresión. La protagonista no podía llamarle papá porque no se recordaba a sí misma como bebé después de renacer. Y para ella, él no era más que un tío desconocido. A la niña le parecía que no se parecían en nada, sobre todo cuando él estaba sentado y se limitaba a leer. Sofía le observó atentamente durante unos días. Sorprendentemente, Theodore resultó ser un hombre bastante erudito. Siempre que podía, cogía un libro y escribía sus impresiones. Según Milhavi, incluso había escrito varias disertaciones. En apariencia, recordaba más a la muchacha, no a un caballero, sino a un científico. Sorprendentemente, el hombre también era un excelente cocinero. El desarrollo de la tecnología mágica conmocionó a la protagonista, y ella no esperaba que tal cosa pudiera ser creada por un hombre que perdió su brazo. Tal vez utilizó un cristal caro que iba más allá de la imaginación. Las chicas determinaron que la solución a todo era el dinero. Alabó la carne y los deliciosos postres que el hombre le había preparado. Sofía afirmó que su cocina era la mejor del mundo. Teodoro se alegró y empezó a sonreír. Mientras la protagonista vivía con Mónica, quería tener un padre. Pero ahora se daba cuenta de que la familia era lo primero. Theodore era su padre biológico, pero ya no. La chica no podía dejar que la quisiera. La protagonista supuso que si Teodoro enfermaba, entonces se inventaría la medicina. Entonces ella también podría curarse y huir. Así que tomó la decisión de no dejar que él la amara bajo ninguna circunstancia. Su padre le preguntó qué quería estudiar la protagonista. Sofía respondió con seguridad. Siempre le interesó estudiar monstruos. De hecho, quería averiguar qué había pasado en la aldea de entonces. Una aldea fronteriza que de repente fue atacada por monstruos. Era bastante difícil hacerlo, a menos que se tratara de una zona donde hubiera grandes enterramientos de cristales mágicos. Su aldea era un yacimiento de seliones, por lo que había muchas minas allí. Pero la protagonista no había oído que se encontrara ningún cristal allí. Si Sofía puede averiguar la razón de los monstruos de la aldea fronteriza, tal vez pueda evitar una terrible tragedia. Al cabo de unos días, la niña aprendió algunos datos importantes sobre los monstruos. Todos los monstruos se dividían en 2 clases. Los primeros eran los que aparecían en lugares con muchos cristales mágicos. Salían del mundo de los muertos.
Los segundos eran animales que se convertían en monstruos debido a la fuga de cristales mágicos. La mayor diferencia entre ambos era que los monstruos del otro mundo absorbían el poder mágico de los cristales y atacaban a los humanos con hostilidad hacia ellos. Los monstruos mutados solían atacar asentamientos residenciales en busca de carne humana. La niña recordó su 10º cumpleaños. Ella y su tía habían ido a la orilla de un arroyo, y cuando regresaron, todo el pueblo había sido destruido por el ataque de los monstruos. El pueblo apenas había conseguido atrapar a un solo individuo. Era un monstruo de otro mundo, de color púrpura, y el lugar de donde salieron y atacaron la aldea estaba al lado de la mina. Ese día, Mónica estaba ayudando dentro de la mina. A pesar de las súplicas de la tía Eva, la niña corrió a esa mina y vio los rastros de sangre y la mano de Mónica, y no se encontraron los cuerpos de las personas que trabajaban en la mina. La protagonista pensó que eso se debía a que los monstruos se comieron a esas personas sin dejar rastro. Sin embargo, los monstruos de otro mundo no se comían a la gente. Sofía se preguntó por qué entonces no se encontraban los cadáveres. Supuso que se debía a los mutantes que amaban la carne humana, pero decidió que había algo más que no sabía. Theodore le recordó a la chica que hoy habría una reunión de los ancianos y le dijo que fuera a su habitación a descansar. Sofía pidió llevarse un libro para leer, a lo que el hombre accedió. El instinto de la protagonista le decía que había algo más detrás de la tragedia del pueblo. Si ella pudiera resolver este misterio, tal vez los aldeanos y Mónica vivirían. Miyabi y el protagonista paseaban por el mercado de Monte y él intentaba animar a la chica. Se sentaron en un café y él preguntó por el estado de ánimo de Sofía y afirmó que cuando todos hubieran comido, irían a comprar vestidos a la tienda de Janet. La chica se dio cuenta de que Ian estaba observando su reacción durante todo el camino, sospechando que tal vez el chico estaba preocupado por la reunión de ancianos o tal vez intentaba apoyarla como un hermano mayor. La chica estaba agradecida al chico por sus regalos y su humor había mejorado, pero la chica necesitaba reunir fuerzas y pensar en un plan de acción. Le preguntó a Ian qué sabía sobre los superpoderes de la sacerdotisa de Sharon. En la reunión se dijo que la sacerdotisa de Sharon pondría a prueba su derecho a ser heredera mediante la transmisión de recuerdos. Guy aseguró que la mayoría de los sacerdotes engañan a la gente, pero que sus habilidades son reales. Por lo que él sabe, el sacerdote puede leer los recuerdos a través del tacto utilizando un objeto mágico. Muestra esos recuerdos, y cuanto más fuertes son y menos tiempo ha pasado, mejor se ven. Esta habilidad es la que se utilizaba para investigar crímenes graves. La memoria más preciada en los últimos tiempos, la niña consideraba los recuerdos del pueblo. Un cura insolente entró y empezó a sacudir sus derechos. La chica se convenció de que todos esos curas eran iguales. Sharon no sabía quiénes eran, pero enseguida le echó el ojo a Sofía y se ofreció a llevarlas de paseo a un lugar bonito, pero Ian les ordenó que se perdieran. Ian defendió a Sofía. El cura afirmó que cuando descubriera quién era, él mismo caería de rodillas y suplicaría clemencia. Su hermano no tenía intención de hablar con un perro faldero y un templo, pero solo el cura quiso sacar su espada. Ian se le adelantó y puso al insolente Caronte en el suelo. La protagonista admiraba a su hermano mayor. La chica esperaba que su hermano no fuera a matarlo de verdad, ya que podría haber causado problemas y tener consecuencias. El chico afirmó que haría lo que la chica quisiera. Sofía no querría meterse en problemas, ya que él también era sacerdote. Pero aún así, pensó la chica, no serían pocos los dedos que habría que cortarle a este asqueroso pervertido. El cura, al oír esas palabras, huyó despavorido. A uno de los chicos le preocupaba que se metieran en problemas. Después de todo, el cura podría traer caballeros del templo con él y capturaría a los chicos. Los chicos se encontraron con Phil y la chica reconoció a su querido amigo, a quien había conocido cuando vivía con el señor Mamá. Era muy aficionado a la lectura, por lo que su madre siempre le regañaba por ello.
Había un pequeño edificio abandonado detrás del refugio. El señor Mamá había hecho allí un refugio, donde siempre se oían las risas de los niños. El refugio de la niña sin hogar ni familia era la casa de su mamá. La protagonista se dio cuenta de cuánto le echaba de menos. Él fue su único profesor cuando ella era lisiana de cuchillo y le llamaban Señor Mamá. El hombre le aseguró que podían descansar todo el tiempo que quisieran. La niña le preguntó a Phil por qué le llamaban mamá y no papá. Phil no se dio cuenta inmediatamente de que sonaba un poco raro, pero había oído a los otros niños que habían venido antes llamarle papá primero, porque el hombre no les decía su nombre. Al hombre no le gustaba especialmente ser papá, así que empezaron a llamarle mamá. Mamá era un hombre extraño de orígenes oscuros, pero daba esperanza a gente como Phil, que se había escapado del orfanato y no tenía dónde ir. Mamá quería que todos crecieran para ser buenas personas, así que les enseñó alfabetización y defensa personal. En comparación con los demás niños, él tenía bastante talento. Así que mamá enseñó al protagonista a manejar una daga, a distinguir las hierbas venenosas y a saber el precio de las cosas caras, así como a fingir ser un aristócrata, a negociar con ladrones y mucho más. Mamá transmitió muchos de sus conocimientos a la niña, y así, Lisina se convirtió en una de las ladronas más ágiles del callejón de la calle Haven. La niña admiraba y contaba a los chicos cómo la había protegido Ian. Con un solo golpe, la espada del cura se partió en dos. El cura cayó al suelo y sintió un miedo terrible. Sofía envidiaba la capacidad del chico para controlar su aura. En una vida pasada, el ídolo de los niños era Lysian. Mamá dio las gracias a los chicos por salvar a Phil y le aseguró que no tendría deudas. El hombre les preguntó de dónde habían salido. El protagonista respondió que vivía no muy lejos de aquí y que hoy habían salido a dar un paseo. El señor Mamá le explicó que era un lugar de reunión para niños que no tenían a nadie que cuidara de ellos y que él era su tutor. Ian se dio cuenta de que el orfanato no hacía un buen trabajo. El protagonista explicó que todos los orfanatos del imperio y del ducado estaban bajo la agencia de los templos, y Haven Street se consideraba una calle comercial, por lo que allí no había albergues. Ian se avergonzó, pues se enorgullecía de conocer bien el ducado de Herman. La chica se preguntó por qué el muchacho estaba tan molesto por ello. Tal vez era una responsabilidad como la de Herman. El chico decidió que debía replantearse sus puntos de vista. Salió una niña. Se dirigió a su madre, recordándole que Carla no había comido nada hoy. El hombre le aseguró que era un problema por tercer día consecutivo. Tenían una niña que había sido muy golpeada por los curas. Ellos eran los verdaderos villanos. Mamá suplicó a Carla que no se rindiera y le aseguró que al menos comiera algo. Ian se quedó asombrado de que existiera algo así. La niña no conocía a Carla en su vida pasada y no la había conocido. La protagonista no había conocido a Carla en su vida pasada, suponiendo que cuando fue allí, Carla ya no estaba viva. Pero la protagonista había visto a mucha gente como Carla. Había demasiadas cosas en las que ningún intento ayudaba. La chica estaba muy familiarizada con esta terrible imagen. Sin embargo, no había forma de que se acostumbrara a este dolor y a esta rabia. El señor Mama advirtió que tuvieran cuidado, sobre todo con el cura de Sharon. En cuanto se encuentren con él, hay que huir inmediatamente. Él y sus secuaces son auténticos demonios. El señor Mama explicó que secuestran a niños y les hacen cosas terribles, y que hay muchos niños encerrados en su casa. Carla y sus amigos consiguieron escapar de allí, pero ella quedó con heridas profundas y necesitaba encontrar medicinas y un médico lo antes posible. La herida Carla afirmó que aquel lugar era un infierno y fue ayudada a escapar por otros niños que estaban atrapados allí. La niña lloraba y suplicaba antes de que fuera demasiado tarde: «Tenemos que ayudar a estos niños». Ian tendió una bolsa de monedas al señor Mamá. El hombre no sabía de qué familia eran los niños, pero no tenía nada que ver con ellos.
no quiso aceptar las monedas, alegando que su oponente era el propio cura. El señor Mama les aconsejó que regresaran a casa antes de meterse en problemas. Pero Sofía no estaba dispuesta a fingir que no había pasado nada. Ian le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse y que el templo temía a su familia. Ian explicó que si algo así estaba ocurriendo en el territorio del ducado de Herman, entonces también estaba relacionado con ellos. El señor Mama adivinó por el pelo plateado del muchacho que eran de la familia Herman. Guy recordó a su hermana pequeña que era libre y tenía derecho a hacer lo que quisiera, solo que no valía la pena ir más allá de lo que a ella no se le podía pedir cuentas. Calle Haven, hogar del cura de Sharon. Llegó una carta para el hombre sobre los nuevos niños entregados. Los niños fugitivos nunca fueron encontrados. Los sacerdotes habían registrado toda la calle Haven. Era más probable que estuvieran escondidos en los recovecos. Caronte no entendía por qué el ducado no hacía nada con este negro. El hombre decidió que si era ascendido a sacerdote imperial, limpiaría toda la basura y construiría un nuevo templo en esta calle. El sacerdote está seguro de que será el templo más grande y brillante, uno que se alzará sobre estas desdichadas criaturas. Los chicos estaban en el estudio delante del abuelo Hercio y el tío Teodoro. La niña estaba asustada. Podía sentir la tensión, como si fueran a agarrarlos ahora. El abuelo se volvió hacia Ian y le recordó que ya tenía 14 años y seguía comportándose como un niño. Después de todo, aún no había perdido la costumbre de escaparse fuera del castillo. Hercio se sintió decepcionado por el mal comportamiento del chico. Para el protagonista, esas palabras hacia su hermano eran bastante duras. Además, se dio cuenta de que en cierto modo era por su culpa. Aunque solo habían ido a dar un paseo, no esperaba que les ocurriera algo así. Theodore estaba preocupado por los chicos, ya que nadie del castillo sabía dónde habían ido. Ian había engañado a los caballeros que debían velar por su seguridad. El chico no creía que pudieran haber sido castigados por su culpa. Era un acto muy irresponsable. Ian estaba de acuerdo con lo anterior y estaba dispuesto a ser castigado. Sofía gritó bruscamente que ella también tenía la culpa y exigió que le preguntaran a ella en lugar de culpar a Ian de todo. La niña argumentó que ella también tenía responsabilidad y exigió que la castigaran junto con Ian. El abuelo le recordó que la disposición de los Herman a asumir la responsabilidad de sus actos era diferente a la de la gente corriente. Pero Sofía quería pedir algo a cambio, puesto que ya era una de los Herman. Hercio se echó a reír y le contestó que era muy desafiante y que eso era propio de los Herman. El abuelo le aclaró exactamente lo que quería pedirle. Se trataba de los recuerdos de la niña. La protagonista pidió que, cuando la fueran a examinar, estuviera presente el mayor número de personas posible. Una semana después, el gran sacerdote de Sharon entró a caballo, exigiendo que todos inclinaran la cabeza en señal de reverencia. Cuando salió, prometió a una de las chicas rezar por su salud y la de su hermana. El sacerdote pidió a la muchacha que acudiera a su casa en cualquier momento si le resultaba difícil, que así ella misma podría sentir la presencia de Dios. De vuelta al carruaje, Caronte tiró los guantes con los que había tocado el rostro de la muchacha. El sacerdote afirmó que todos estaban cautivados por la vívida imagen de la calle Haven, que ni siquiera se daban cuenta de lo bajo y horrible que era el ducado de Herman. El cura decidió que hoy se quedarían en deuda con él y quiso hablar con el duque para darle algunos consejos. El clan Herman era demasiado orgulloso que ni siquiera respetaban a los clérigos. Sharon pensó que eran tontos tratando de ponerse por encima del templo, y el trabajo del sacerdote era guiar a esos tontos por el buen camino. Mr. Elwood agradeció al sacerdote por venir a verlos y aseguró que había preparado los objetos mágicos que Caronte había enviado con antelación, y también preparó un lugar para celebrar la ceremonia de transmisión de los recuerdos. El sacerdote pensó que la recepción era cursi,
No entendía por qué necesitaban tanto dinero si no sabían cómo utilizarlo. Cuando Caronte vio a Herman, puso mala cara y comprendió por qué le llamaban el villano principal del imperio. Hercio le tendió la mano para que se la besara, pero Caronte se escandalizó y no entendía cómo se atrevía tú a obligarle a besar su mano. Pero así lo hizo, asegurándose mentalmente que algún día Herman le besaría los pies. Ahora Hercio podría comprobar por sí mismo las increíbles habilidades del tan mentado sacerdote. El hombre le aseguró que su nieta estaba deseando verle. El sacerdote se presentó a la niña, asegurándole que se preocupara y que él vería cuidadosamente sus recuerdos. Sofía le tendió la mano al sacerdote para provocarla. Se preguntaba quién ganaría, demonio o villano. El sacerdote Charon afirmó que había sido elegido por Dios mismo y se le dio la capacidad de ver los recuerdos de otras personas. Cuando toca a la gente, ve sus recuerdos. Y este don significaba la bendición del gran Dios para el Mnemosyne, y como elegido del Dios, vino aquí a cumplir su destino. Este dispositivo mágico fue hecho con la ayuda del clan Herman. Todos los recuerdos de la cabeza de Sofía podían verse a través de él. Había un único dispositivo en el imperio que fue creado por el esfuerzo de muchos magos. El sacerdote Sharon aseguró que lo que verían eran los recuerdos más vívidos y queridos de la señorita Sofía. El sacerdote pidió a la muchacha que pusiera las manos sobre este pilar. En su vida pasada, Sofía aún no conocía el secreto de sus orígenes y recordaba los días felices que había pasado con Mónica, pero ahora no sabía exactamente qué era lo más preciado para ella. La chica puso la mano sobre él y afloraron los recuerdos de poco antes. Hercio había afirmado que Sofía no podría controlar sus pensamientos y que lo que quisiera ocultar podría ser visto por los demás en contra de su voluntad. La habilidad de un sacerdote consistía en mostrar lo que había sucedido recientemente. Sin embargo, siempre había excepciones. Había muchos sacerdotes viciosos en este imperio. El abuelo afirmaba que ninguno de ellos merecía la pena sacrificar su tranquilidad. Sofía pensó durante mucho tiempo en el hecho de que la gente corriente no tenía la capacidad de rebelarse contra un sacerdote, y esperó que el clan Herman pudiera detener al gran sacerdote escuchando las palabras de la niña. La protagonista se dio cuenta de que era una empresa peligrosa, pero pensó que era la forma más segura de conseguir lo que quería. No estaba familiarizada con la compasión y la piedad, pero quería hacerlo para desenmascararlo. La chica afirmó que, si fracasaba, simplemente huiría. Esto divirtió a Theodore, pero argumentó que entonces sería él quien tendría problemas y no querría perder a su hija por segunda vez. Y si Sofía realmente lo deseaba, su padre la creería y la ayudaría, aunque podría causar un golpe irreparable a la familia Herman. Pero el cabeza de familia se ocuparía de eso él mismo, y le dijo a su hija que no se preocupara por nada, que pasara lo que pasara, su padre la protegería. La niña respondió agradeciendo a su padre su apoyo. Theodore le dijo que confiara en su padre y tuviera valor. La gente veía todo esto y no podía entender lo que estaba pasando. Pero de repente el siguiente recuerdo empezó a surgir y se trataba de Carla. Carla contó que era una plebeya que vivía cerca de la calle Howey. Estaba en la casa de la sacerdotisa de Sharon. Allí la tenían encerrada, pero consiguió escapar. En ese momento, la sacerdotisa Sharon no podía creer que tal cosa fuera posible. Los niños estaban sentados en jaulas y lloraban. Los hombres que trabajaban allí les ordenaron que se callaran y les explicaron que los niños debían agradecer que se les diera de comer y un lugar donde dormir. Hablaron de empezar a darles menos comida. Así, tenían menos energía para llorar. El cura Sharon entró y al ver el alboroto, se preguntó si los niños estarían bien. Después de todo, era hora de despedirlos y le dijo que preparara a sus ayudantes para hacerlo. Los niños pidieron a gritos que los soltaran y la niña alegre resultó ser Carla. La niña se preguntó quién creía que era esa gente. Aunque fueran plebeyos, no podía hacerles esto y alegó que era un crimen.
El cura empezó a infravalorarla y le explicó que no valían nada. El cura admitió que para ellos los plebeyos no eran más que escoria y que no deberían haber nacido, pero gracias a él tenían alguna utilidad para ellos. Afirmó que Carla estaría orgullosa de que un gran señor necesitara hombres como ellos. Para el sacerdote, eran mendigos patéticos que solo merecían desprecio. Al fin y al cabo, si fueran seres valiosos a los que se quisiera, se les seguiría y se les liberaría de aquí. Y todo esto Carla tuvo que soportarlo por experiencia. El cura era un hombre terrible y allí se vivía un infierno. La chica consiguió escapar de allí a duras penas, pero sus amigos se quedaron en su casa. Pidió ayuda a la señorita Sofía para salvar a sus amigos y detener las atrocidades de los curas. Si había una persona necesitada de ayuda, Sofía seguramente la ayudaría. La niña argumentó que el cura no tenía derecho a hacer con ellos lo que quisiera. Al fin y al cabo, cada uno de ellos merecía ser amado. El cura se asustó y afirmó que la señorita Sofía había entendido algo mal. Dijo que los recuerdos podían distorsionarse, pero la muchacha decidió tratar el asunto con seguridad y se trajo a Carla para comprobar sus recuerdos. El abuelo ordenó capturar a la sacerdotisa Caronte, pero Sharu afirmó que había sido acusado injustamente. Carla agradeció a la señorita Sofía lo que había hecho por ella. La protagonista aseguró a Carla que era una persona muy valiosa, aconsejándola que olvidara todas las tonterías que había dicho el canalla. Teodoro elogió a su hija y dijo que era buena. El abuelo le preguntó a Elud qué decisión había tomado después de todo lo que había visto. El hombre se disculpó con Sofía por haber sugerido a una persona así, y le explicó que ya era viejo y que no podía ver su punto de vista, obligándola a tomar tales medidas. Elud argumentó que su espíritu y valentía demostraban que Sofía era la verdadera Germán. Hercio se alegró de oírlo cuando se dijo que su nieta se parecía a él. El abuelo cogió a Sofía en brazos y dijo que ella era el verdadero Germán. Aquel día la risa del duque y sus grandes manos fueron muy cálidas y agradables. La niña abrazó a su abuelo y esperó que a partir de ahora todo fuera bien, como hoy. A la niña la visitaron pensamientos tontos mientras él la abrazaba. En ese momento, ella aún no sabía que ese insignificante incidente sería el pequeño comienzo de un malvado complot, uno que más tarde cambiaría su vida por completo. Después de que Sharon fuera arrestada, los caballeros allanaron su casa ese día, pero no pudieron encontrar a ninguno de los niños secuestrados, y para averiguar su paradero, el sacerdote tuvo que ser interrogado. Y él seguía siendo un gran sacerdote, por lo que un clérigo de alto rango fue enviado desde Tirantas. La protagonista esperaba que todo se resolviera. Después de todo, si no podía salvar a los niños, sus esfuerzos no servirían de nada. La niña preguntó a la criada qué estaba haciendo ahora el sacerdote de alto rango. Silvia le explicó que estaba interrogando personalmente a los sacerdotes de la mazmorra, y ella tenía muchas ganas de verle de cerca. Inesperadamente, el gran sacerdote Ixen quiso conocer personalmente a Sofía. Era un sacerdote de la corte imperial. El hombre explicó que quería conocer a la protagonista porque se había hecho muy famosa. Ixen contó que Sofía cayó bajo el escrutinio de la sociedad cuando se supo del regreso de la nieta desaparecida del duque, y ahora estaba obligado a conocerla. Después de todo, la oportunidad podría no surgir más adelante. Hercio afirmaba que su Sofía se convertiría en la persona más popular de la alta sociedad. La muchacha no entendía por qué su abuelo tenía una actitud desfavorable hacia el sacerdote de la corte imperial. El sacerdote dijo que la niña se parecía mucho a su madre. La niña se preguntaba cómo conocía a su madre. Pero entonces llegó un mensaje urgente del equipo de investigación. Un sirviente informó de que el gran sacerdote Caronte y todo su séquito habían fallecido repentinamente. Todos estaban conmocionados y el duque tuvo que marcharse urgentemente, pero prometió dar detalles más tarde. La muchacha no entendía cómo era posible que todos murieran de repente.
Pero la versión de Ixen fue que fue el gran dios Mnemosine quien envió su castigo sobre ellos. La causa de la muerte de Caronte y sus hombres fue un paro cardíaco. Los magos de la mansión Hermann examinaron los cadáveres, pero no encontraron nada que indicara la causa de sus muertes. El sacerdote Ixen afirmó que se debía a un poder divino, así que se llevó los cadáveres para comprobarlo por sí mismo. El abuelo decidió centrarse en encontrar a los niños y se tomó el asunto en serio, pidiendo ayuda en casa de su madre. Después, Hermann empezó a ayudarles económicamente. La chica aseguró a Carla que no se desanimara, que pondrían todo su empeño en encontrar a sus amigos. La heroína afirmó que, cuando mejorara de salud, podría ayudarles. Gracias al apoyo de los Hermann, apareció una nueva etapa en el sur, y seguro que mamá e hijos vivirán allí felices. La protagonista se traslada oficialmente al castillo principal, y su abuelo le regala las estatuas de leones. Sofía no podía estar más contenta con sus estatuas, y estaba muy agradecida a su abuelo por ello. La niña tocó el león dorado y prometió no volver a llamar villano a su abuelo. Hermann se negó a ceder ante los secuestradores que exigían dinero por su nieta y dejó a la niña en el pasado. Ella no entendía cómo un hombre así era capaz de gastar tanto dinero por ella. Sospechó que quería ponerla a prueba y que tramaba algo. La chica decidió consultarlo con el propio abuelo. Le preguntó por las conversaciones que había oído cuando la secuestraron unos delincuentes y le exigieron dinero. Y el cabeza de familia Hermann le contestó que no tenía dinero para eso y que hiciera lo que ellos quisieran. El abuelo afirmó que era cierto, y él mismo había dicho que no iba a complacer a los secuestradores. Sofía no entendía por qué entonces le había dado pena el dinero y ahora no. Se preguntaba por qué ahora la trataba tan bien. La niña se preguntaba por qué su abuelo no la salvó ni la buscó. ¿Por qué la traicionó alguien en quien confiaba y al final tuvo que morir? Y el amor por otra persona era difícil de conseguir ahora. El abuelo respondió que no iba a justificarse ante su nieta. Entonces, su elección fue la decisión correcta. 9 años atrás, las circunstancias le eran favorables. Los magos pudieron localizar el lugar gracias a la magia que había lanzado la nota amenazadora. Ercio ordenó izar una bandera negra en señal de rechazo. El gran clan Hermann no iba a seguirles la corriente a los criminales. Averiguaron la ubicación y se dispusieron a mostrar a los secuestradores todo el poderío de su orden de caballería. Ercio creía que si hacía caso omiso de estas amenazas, podría encontrar a Sofía sin problemas. Al final, no quedó nadie vivo. Ercio se alegró de que Sofía no estuviera entre ellos. Ordenó que se determinara la identidad de los muertos, que se registraran los alrededores y que se movilizaran todas las fuerzas para encontrar a la niña. Se dio cuenta de que, cuando Theo regresara de la guerra, no podría decirle que también había perdido a Sofía. Ercio se avergonzaba de admitirlo, pero tenía un exceso de confianza y pensaba que podía hacerlo todo. Había una cosa que podía decir con la conciencia tranquila. Para él y Theo, Sofía había sido una niña preciosa, y todos estos años después la habían añorado. Ercio admitió que quería soltar las manos, pero no podía hacerlo. Ningún tesoro del mundo podría ayudarles a encontrar a la niña. Habían engañado al clan Hermann, repintando a distintas chicas con un color plateado. El abuelo sabía que esto pasaría, así que no anunció la búsqueda oficialmente. Había un montón de estafadores, solo utilizaban a los niños para sus propios fines. Ercio les ordenaba que les cortaran la lengua y los echaran. Enviaba a los niños a un orfanato y les mandaba dinero. Quería ser un buen hombre y dar a los niños un futuro brillante. No tuvo el valor de visitar la tumba de Dorothy. Ni la magia ni el poder tenían sentido para él. Le mostró a Sofía un collar que había pasado de generación en generación en la familia y que había pertenecido a su madre, Dorothy. Desde hacía mucho tiempo, su madre se lo había pasado a su hija. Luego ésta creció y se lo pasó a su hija.
Esta joya tenía un significado especial y se preguntó si la chica lo sabía. Sofía sabía que era un collar de Milsan, regalado a alguien muy querido para ella, y el significado de este regalo era que Ercio siempre protegería a su nieta. El abuelo se arrodilló, se inclinó ante su nieta y le dio las gracias por haber vuelto a casa sano y salvo. Le pidió a Sofía que le diera otra oportunidad. Esta vez, juró que la protegería el resto de su vida. Ercio Hermann era el jefe de una familia considerada la más fuerte e igual en estatus a la familia imperial. El villano principal del continente pidió perdón a la chica. Lysiane de Nif notó que se había debilitado. Después de todo, había decidido que ya no caería en esta treta y creería en la felicidad familiar. Su abuelo le colgó las joyas y se disculpó. Ersin la abrazó y ella empezó a llorar. Finalmente los dos empezaron a llorar, de felicidad y por el calvario que tuvieron que pasar para volver a encontrarse. Al día siguiente, la chica recordó que ayer lloró demasiado y no pudo hacer nada. Y hoy decidió estudiar todo lo que pudiera. Sofía aún no sabía si podía confiar en Hermann. La chica se dio cuenta de que ellos la querían y ella a ellos también. Sofía los consideraba una familia. Ian se preguntó qué había leído hoy. La protagonista afirmó que hoy iba a estudiar la lucha contra los monstruos. La niña se ofreció a tomar el té con su hermano, y la niña se dio cuenta de que no estaba sentado en la misma mesa que su padre. Sospechó que él y Theodore podrían haber tenido una mala relación. La chica pensó que a su hermano no le gustaba cómo cocinaba papá. Quizá Ian era de los que pensaban que cocinar no era cosa de hombres. Pero el chico aseguró que no era así en absoluto. Solo estaba un poco avergonzado y apenado. La chica cogió la mano de su hermano y corrió hacia su padre, preguntándole si podían estudiar juntos. Theodore los instaló en su despacho y dijo que traería galletas. Todos estaban un poco preocupados. Theodore aclaró que si a Ian no le gustaban los dulces, podía hacer algunos que no fueran tan dulces, y quería ahora mismo hornear otra para su hijo. Pero el chico aseguró que no tenía por qué hacerlo, y se quedaron confusos. La chica señaló que les quedaba mucho por aprender. Había pasado una semana desde que la niña había sido reconocida como la verdadera Hermann y se había mudado al castillo principal. Pero el mayor cambio que había ocurrido desde este reconocimiento, ella había aumentado su tiempo de estudio. Últimamente, había estado estudiando la etiqueta del Palacio Imperial, porque recibió una invitación de la prometida de Ian, la princesa Beatriz. Padre e Ian empezaron a ayudar a la niña en el aprendizaje de los buenos modales, y así la relación entre ellos se hizo un poco más estrecha que antes. Guy aconsejó a la niña que inclinara mejor la cabeza a otros 3 grados, y su padre le aconsejó que enderezara un poco las rodillas. Tenía 2 profesores estrictos. La niña quería evitar cualquier actividad molesta, pero faltaba la visita al Palacio Imperial. Pero la invitación de la princesa tenía un significado especial. Después de que el emperador Casil subió al trono, el Palacio Imperial no abrió sus puertas durante 10 años. Todos los actos oficiales se celebraban fuera del palacio. Incluso los aristócratas no tenían mucha necesidad de visitar el Palacio Imperial. El primer tirano del imperio que había masacrado a las facciones antiimperiales. Un tonto que se arriesgó con la amante de su hermano mayor. El símbolo del horror de la familia imperial era Casil Ibelius. Se rumoreaba que los suelos del Palacio Imperial aún olían a sangre. Ni siquiera el Sacro Imperio pudo detener al emperador, y la muchacha le tenía mucho miedo. El clan Hermann solo se había librado de ser un eufemismo para un grupo de villanos, y eso fue gracias al emperador Casil, quien intervenía en esta situación y a veces les permitía venir a palacio por motivos personales. Ahora que la chica había sido invitada, significaba que ahora era reconocida en el Palacio Imperial como Sofía Hermann. La princesa Beatriz era hija de la concubina Melissa Fidelis,
Ian notó que no debería haber enfadado al emperador con este incidente con el sacerdote Sharon, después de que los crímenes de Sharon se hicieron públicos. Todo el clan federalista que lo apoyaba fue censurado. Con el apoyo activo de los federalistas, Sharon podría haberse convertido en un gran sacerdote. La chica había oído que el emperador era capaz de matar a todo el mundo si algo no le gustaba. Al parecer, estaba preocupado por su prometida. Tras oír esto, a Sofía le preocupó que ellos también estuvieran en peligro. El criado preguntó a Theodore si quería participar en los duelos. Los caballeros esperaban sus duelos como antes. La muchacha apoyó la idea y quiso ver a su padre blandir la espada. Theodore estaba preocupado porque ya no era el mismo de antes, pero aceptó hacer una pequeña competición. Les dijo a los niños que sus estudios habían terminado por hoy y se dirigieron al duelo. En el duelo, Theodore venció a todos con seguridad. Sofía se enteró de que había perdido el brazo, por lo que le costaba controlar su aura, y se dio cuenta de que su padre era muy fuerte sin el aura. Uno de los caballeros alabó al chico y afirmó que la técnica del señor Ian superaba el nivel de los caballeros de la familia Herman. Theodore elogió a su hijo, pero el muchacho se avergonzó y siguió diciendo que aún le quedaba mucho por aprender. El chico le pidió a su padre que lo entrenara hasta que terminaran las vacaciones. Teodoro aceptó encantado. Sofía también decidió aprender esgrima de su padre. Theodore quería vivir una vida pacífica sin armas. Erios le recordó que Dorothy también había aprendido esgrima con él. Ella le enseñó a cocinar y él le enseñó a sostener una espada. Dorothy Fondeon, años de escuela. La muchacha afirmaba que tenía tantas ganas de cocinar y vaya bien como Theodore. Calificaba los platos del muchacho como los más deliciosos del mundo y deseaba comer solo lo que él cocinaba. Theodore afirmó que seguiría entrenando. Contaba con que volverían a verse después de su muerte. Soñaba que ella sonreiría y hablaría de sus deliciosos platos. La madre intimidaba a su hijo, insultándolo. Leo vio a Betty en el jardín y se dio cuenta de que seguía jugueteando con las flores. La chica afirmó que mañana vendrían invitados de la finca Herman. Betty dijo que ella e Ian estaban comprometidos para casarse. Leo le aseguró que el jardín era precioso y que a los invitados les encantaría. La chica estaba muy agradecida a su hermano por las palabras que eran importantes para ella. Había rumores escandalosos sobre el gobernante del Imperio Tirantas, que había matado a su propio hermano para arrebatarle a su amada. Casil era el segundo príncipe, pero tras la repentina muerte de su hermano Ícaro, tomó su lugar como príncipe heredero. La amada de Ícaro rechazó a Casil y siguió a su hermano mayor. Casil la añoraba tanto que tomó como concubina a una muchacha con el mismo pelo y los mismos ojos rojos. Era Melissa Fidelis, la madre de la díscola princesa Beatriz. La trágica historia de Beatriz corría como un rumor en el ducado de Herman, incluso antes del regreso de la protagonista. El interés del emperador por Melissa se había enfriado y la emperatriz la amenazaba. Intentó resistirse, pero a cambio fue ejecutada con todos los miembros de la familia Findelis. Beatrice y su hermano, el príncipe Leo, fueron encarcelados en otro palacio, sin poder recibir ayuda de nadie. La princesa Beatriz, después de un prolongado tormento y abuso por parte de su madrastra, finalmente encontró la muerte en el confinamiento. Cuando Ian y Sofía llegaron, fueron bien recibidos. Todos se acomodaron alrededor de una mesa redonda y cenaron. La protagonista observó que semejante comida no había tenido la oportunidad de probarla ni siquiera en su infancia. Los postres eran tan deliciosos que le parecía que los había hecho su padre. Aún así, la comida del Palacio Imperial era diferente. Le habría gustado probar más, pero a Sofía le preocupaba la indecisión de la princesa. El tipo afirmaba que él y la princesa no se veían desde hacía mucho tiempo, así que podría estar confundida. Sofía pensó que se trataba de un matrimonio de conveniencia normal, pero a la princesa le gustaba mucho Ian
y se sentía avergonzada en su presencia. Era obvio que el chico no rechazaba los sentimientos de la princesa, pero ella podría haber hablado con un poco más de audacia. La chica recordó el consejo del profesor de Milhavi, que dijo que a Beatrice le gustaban las plantas. La protagonista observó que la princesa tenía un jardín muy bonito. Sofía había leído en los libros que estas plantas necesitaban cuidados especiales para florecer. La princesa tenía flores por todas partes. La protagonista la admiraba. A la princesa le agradó que a Sofía le gustara Milatra. La niña observó que era hermosa y perfumada. Milatra es una planta medicinal muy útil. Tiene un efecto asombroso de eliminación de venenos y alivio del dolor. Esta flor salvó la vida de Lycian the Knight muchas veces cuando vivía en un callejón, y a partir de ahora será la flor favorita de la protagonista. La princesa dijo que si tanto le gustaban las flores, decidió recoger algunas para Sofía. Beatrice preparó un ramo de flores para Sofía. La protagonista estaba muy agradecida a la princesa por su atención. El niño se preguntaba dónde había encargado ella esta cinta. Al fin y al cabo, Occidente era muy conocido por sus maestros en artes aplicadas. La princesa se dio cuenta de que el chico era bueno en eso y se sintió muy complacida. Últimamente se habían traído artículos de cuero del oeste y todos eran de buena calidad. La princesa observó que los artículos de cuero de Occidente pronto se pondrían de moda. Sofía decidió dejarlos en paz y deseó buena suerte a Beatriz. El palacio parecía bastante modesto y no se veían joyas en su interior. La protagonista oyó unos sonidos extraños, como si alguien estuviera gritando monstruosamente. Estos sonidos procedían de la habitación donde estaba sentado el niño, y su madre le insultaba, llamándole criatura inútil. La mujer exigió que el chico la obedeciera y le demostrara su lealtad jurando por su vida. Le dijo que la obedeciera y bebiera lo que ella le diera. Melissa se alegró de que el monstruo obedeciera la palabra de su madre, e incluso de una como él. La mujer afirmó que Leo era un monstruo igual que él, pues de lo contrario, sus ojos no se parecerían. El chico bebió y se sintió mal, cayendo de rodillas. Melissa no entendía cómo una criatura así podía salir de su vientre. Sofía observaba todo lo que ocurría. La chica se fijó en un tatuaje en el cuerpo de la mujer, que parecía un círculo mágico utilizado en rituales. Pero ni siquiera los mercenarios se atrevían a dibujarse algo así en el cuerpo, porque podía ser muy peligroso. Sofía se dio cuenta de que el palacio imperial era un completo caos. También golpeaban a los niños. Sofía adivinó que esa mujer era la concubina Melissa, y este niño era Leo Ibelius. La protagonista lo recordaba claramente. Pocos años después de la muerte de Beatrice, Leo mataría no solo a Casil y a la emperatriz, sino también al hijo de la emperatriz y a su séquito. Leo se vengará sangrientamente, se convertirá en emperador y llegará al ducado de Hermann, para declarar el colapso del clan Hermann y el fin del ducado. La muchacha lo recordaba, pues un acontecimiento así no podía olvidarse. Sofía no podía olvidar su mirada dura y fría, los ojos duros del tipo, como una bestia ante la que tiembla la víctima, la expresión altiva de su rostro, que parecía aún más pálido a causa de sus ropas negras, la forma en que miraba con desprecio a la gente del ducado, que estaban atenazados por el dolor y el miedo. Fue un día en que Lysian tenía 18 años y luchaba contra las convulsiones. La chica estaba en la habitación con Leo. Al ver el color y oler el aroma, supo qué hierbas venenosas se habían utilizado y añadido a esta bebida. Decidió que Melissa estaba loca por hacer beber esto a su hijo. Este veneno no era letal, y el protagonista sería capaz de sacar el veneno de su sistema con la ayuda de Milantra. El chico pensó que Sofía era su criada. Sin embargo, la chica gritó que llevaba el mejor traje de su tercera vida y se presentó como Sofía Hermann. La chica se ofreció a intentar sacar el veneno primero, pero Leo se opuso. Sabía que no moriría de todos modos. Sin embargo,
A Sofía le preocupaba que estuviera sufriendo y no podía dejar a un hombre envenenado en semejante peligro. El protagonista aún recordaba aquel dolor y aquella soledad. El chico no estaba seguro de que Sofía fuera del clan Hermann. Afirmaba que en su pelo amarillo líquido no sentía ni una pizca de nobleza. Leo no quería estar en deuda, así que le pidió que le dejara en paz y se metiera en sus asuntos. La amenazó con que si se lo contaba a alguien, no la dejaría con vida. Esto enfureció a la protagonista, que le hizo beber la medicina empujándole el ramo a la cara. Al cabo de unos minutos, el chico se sintió mejor. La hinchazón de su cara había bajado un poco. Sofía le dijo que, si volvía a ocurrirle, no debía sufrir solo. Era mejor encontrar esa flor en el jardín, y Beatriz podría ayudarle con eso. Leo le pidió a Sofía que no se lo contara a su hermana. La chica le recordó que la princesa era su hermana mayor y que, si se enteraba, se preocuparía mucho. Por lo tanto, no quería que se enterara. El niño rogó al protagonista que dejara a su hermana fuera de la historia. Juntos inventaron la historia de que Sofía caminaba sola y se perdió, y el príncipe la ayudó. La chica afirmó que Leo era una persona muy agradable, y el príncipe piropeó a Sofía y dijo que él no podía compararse con la amabilidad y simpatía de la señorita Hermann. Su hermana se dio cuenta de que el chico estaba pálido, suponiendo que era por el calor que hacía en la habitación. Sofía e Ian se despidieron del príncipe y la princesa, informándoles de que debían seguir su camino. A Leo le preocupaba que si Beatrice se enteraba de lo sucedido, quisiera ayudarlo y trataría de alejarlo lo más posible de su madre. Había varias formas de que el niño abandonara el palacio imperial. Por ejemplo, podía ser enviado a estudiar a la academia. Sin embargo, no podía dejar a Beatrice sola en ese horrible lugar. Tras las visitas al palacio imperial, las vacaciones de Ian llegaron a su fin. Sofía le dijo a su hermano que tuviera cuidado, y cuando viniera la próxima vez, seguro que harían un concurso. Sofía y Theodore prepararon un pastel para merendar por el camino. El chico se disculpó por no poder venir a la fiesta de cumpleaños de Sofía, pero prometió enviar un regalo para su hermana. El padre añadió que no tenía nada más que enseñar a su hijo en esgrima. Al fin y al cabo, Ian es muy aplicado y pronto podrá superarle en destreza. El muchacho se alegró al oír las conmovedoras palabras de su padre. La academia era solo para los hijos de aristócratas que recibían una invitación especial. Era la única academia del imperio, dirigida por aristócratas de alto rango. Ellos tenían derecho a invitar a los estudiantes. La academia estaba situada en las afueras del ducado de Hermann. Por lo tanto, se consideraba la institución educativa más libre de la interferencia del imperio. Ni siquiera el palacio imperial podía influir en ella. Quedó claro por qué el príncipe Leo consideraba la academia como una opción. En su vida anterior, tras la condena de Melissa, no huyó a la academia, sino que se quedó en palacio. Y la razón era la edad de Beatriz, que era demasiado mayor para entrar en la academia. Leo hasta el final hizo todo lo posible por proteger a su hermana. Durante sus estudios, la protagonista escribió una carta a la princesa Beatriz agradeciéndole la invitación. Sofía se divirtió, lo que recordará durante mucho tiempo. Si tiene ocasión, le gustaría volver al jardín para saborear la fragancia de sus flores. El efecto de las flores de Milatra era muy importante. Sofía esperaba que la princesa recibiera esta carta y las cuidara aún mejor. La muchacha se dio cuenta de que era posible eliminar casi cualquier veneno con esta planta. Sofía se sintió perturbada por las palabras de Leo y reconoció que era un hombre terrible. Pero solo faltaban 5 años para la ejecución de Melissa. Decidió no pensar más en el loco palacio imperial, porque tenía muchas cosas propias que hacer. La muchacha decidió que aquello no tenía nada que ver con ella. Estos dos, sin embargo, estaban rodeados de los bellos colores de Milatra. El horrible futuro que les esperaba era más bien una ficción. Beatrice y Leo eran criaturas jóvenes, pero muy valiosas. Faltaban pocos días para el cumpleaños de Sofía,
pero su humor era terrible. El tiempo pasaba muy deprisa y se acercaba su 10º cumpleaños. La niña seguía sin encontrar una solución al ataque de los monstruos a la aldea. Sofía había leído todos los libros relacionados con los monstruos forasteros, pero no encontró nada. Pensó en colocar caballeros Hermann en la aldea, sin un poco de engaño y convencer a su abuelo, pero Ercio había reaccionado negativamente. Sofía había hablado con Susana de sus planes en el pasado. Iban a coger la medicina y huir. Pero la chica no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Teodoro le preguntó a su hija si se le había ocurrido algo que deseaba tener, pero que no podía comprar. La niña adivinó que su padre se había estado devanando los sesos sobre qué regalarle. Sofía alegó que estaba estancada en sus estudios. De hecho, la chica quería que su papá le regalara algo caro que pudiera revender. Pero ella dijo que quería ir a casa de su madre, al orfanato Hermann. Papá se ofreció a ir enseguida. La niña tuvo la sensación de que iban a la guerra, pues había muchos caballeros con ellos. Pero los caballeros vieron partir a la señorita Sofía en perfecta seguridad y le pidieron que confiara en ellos. Entonces, se le ocurrió a la protagonista que los viajes de Hermann siempre sucedían así. La muchacha comprendió por qué Ian caminaba en secreto. Inmediatamente recordó el día en que su hermano le había dicho que tenía que caminar a escondidas de los adultos. Phil y Carla saludaron a los chicos. La niña les dijo a papá y mamá que tenían que hacer un plan secreto y les pidió que jugaran. Theodore se dio cuenta de que los niños parecían muy contentos y se alegró. Sofía preguntó a los chicos qué noticias tenían. Carla dijo que las niñas mayores habían conseguido por fin encontrar trabajo en el pueblo y que justo ahora estaban enviando una carta. Phil se preguntó por qué la protagonista se preocupaba tanto por el pueblo. Sofía explicó que le interesaban las minas que había allí y que le gustaría entrar en algún negocio. Para ello, necesitaría explorar la situación de antemano. La protagonista dijo que pagaría a los chicos por la información y les pidió que se esforzaran al máximo. Para Sofía, todo esto era posible gracias a su dinero de bolsillo mensual. Ella pensaba que los que decían que el dinero no podía comprar la felicidad no tenían suficiente dinero. Los chicos decidieron redactar un contrato y jurarlo en casa de su madre. La primera regla era que todos los miembros de la casa de mamá se ayudarían mutuamente. La segunda era que la casa de mamá guardaba secretos. Y la tercera, para cumplir el primer y el segundo juramento, había que olvidarse de la conciencia. Empezando por el pueblo fronterizo, la gente de la casa de mamá estará por todo el continente. Si el negocio de Sofía tiene éxito, les pagará una prima. Phil dijo que solo tenía curiosidad por ver a qué sabía el dinero de Hermann. Theodore tuvo una larga charla con el señor mamá sobre algo ese día. A la mañana siguiente, comenzaron los preparativos para el envío de la orden de caballeros al pueblo fronterizo. El profesor le dijo a Sofía que debía intentar hacer una tarea de historia y humanidades. La niña preguntó por qué el maestro iba a la aldea. El profesor le explicó que había una estrecha relación entre Sharon y el clan Fidelis, y que los Fidelis habían pedido ayuda al marqués. La niña se avergonzó de admitir que su investigación no había llevado a ninguna parte. Sofía no entendía qué tenía que ver con el pueblo. El maestro le explicó que el castillo de los Fidelis estaba cerca de esa aldea. Además, pertenecía al territorio de la mansión Fidelis. La niña recordaba que había algún aristócrata cerca de la aldea, pero había olvidado que él no había reaccionado de ninguna manera ante la difícil situación de la aldea. La investigación del caso Sharon había adquirido grandes proporciones. La orden de caballeros implicada no era pequeña. Si tantos hombres debían vigilar la aldea, incluso si los monstruos atacaran, el daño podría ser reducido. Theo podría retrasarse un poco, pero intentaría llegar al castillo principal el día del cumpleaños de Sofía. La niña dijo que le haría mucha ilusión ver a su papá. El agente de la aldea fronteriza entregó una carta a Sofía. La orden de caballeros de Hermann había llegado al pueblo y el señor Hermann había alquilado algunos edificios en el pueblo.
Parecía que iba a pasar allí algún tiempo. Los caballeros hacían rondas constantemente y ayudaban a los aldeanos. Los caballeros Hermann recorrieron el bosque hasta llegar al castillo de Fidelis. La zona que patrullaban era bastante amplia. La muchacha supuso que los Fidelis ayudaban porque eran futuros parientes. Observó que no era época de bestias salvajes. Sofía esperaba que todo fuera bien, porque los caballeros Hermann eran profesionales en la caza de fieras. Y lo más importante, era el padre de la protagonista, un fuerte maestro de la espada. Silvia entregó otra carta a Lord Sofía. En ella se decía que el señor Theodore, que era el jefe de la orden de caballería, no había sido visto desde hacía unos días. Se rumoreaba que no se encontraba bien, por lo que permanecía constantemente en cama. La niña no pudo dormir en toda la noche. Cuando llega el nuevo día y comienzan las celebraciones del cumpleaños, el pueblo fronterizo es atacado por monstruos. Pero a diferencia de su vida pasada, los caballeros de Hermann detendrán a los monstruos. Es muy posible que nadie muera. Sofía se preocupa por el bienestar de su padre. Sospechaba que tenía convulsiones. Se aseguró a sí misma de que Theodore no empezaría a tener convulsiones hasta 3 años después. Esperaba que ya hubiera salido del castillo para no llegar tarde a sus vacaciones. La protagonista temía que durante la batalla contra los monstruos le ocurriera algo malo a Theodore. De repente, por la ventana abierta de la niña, entró Mónica. La mujer afirmó que la mayoría de los caballeros estaban ahora en el pueblo. Por lo tanto, pudo colarse con facilidad. Mónica se preguntó cómo se las había arreglado la chica para llegar hasta allí sola. Sugirió que Sofía podría haber recordado algo de su infancia. La niña no entendía por qué se le había aparecido la heroína, pero la mujer aseguró que venía a contar una cosa muy importante y que esa información sería lo más importante de su vida. La heroína informó de que la chica no se fiaba en absoluto de los miembros de la familia imperial. Afirmó que Sofía no debía acercarse al palacio imperial y le pidió que, pasara lo que pasara, no intentara averiguar qué ocurría allí. Al despedirse, la mujer dijo que era un regalo de su madre por su cumpleaños. La muchacha recordó que en su vida anterior nunca había podido entregarle un regalo. Ni siquiera quedaba un cadáver de Mónica, dejándola sola, como esta vez. En su fiesta de cumpleaños, Sofía estaba muy turbada. Después de todo, en una vida normal, se habría alegrado de la fastuosa fiesta de cumpleaños que le habían preparado. Pero debido a sus preocupaciones por su padre y por la aparición de Mónica, la chica no tenía energía para nada.